Bien, hoy estamos a 29 de octubre de 2024 en física biológica. Traté de usar la misma, de recansar un poco lo de la clase pasada. Física biológica. La semana pasada mencionamos que el objetivo de este curso es reconocer los conceptos básicos de la física que permitan comprender en su momento el funcionamiento de los fenómenos biológicos. Y para eso tenemos que hacer un recorrido para revisar, para recordar los conceptos básicos de la física, que es la forma de describir y tratar de entender cómo funciona el universo y todo lo que hay dentro. Para eso dijimos que debemos primero observar. Y reconocimos y lo pusimos a prueba que debemos tener cuidado cuando observamos, porque lo hacemos a través de nuestros sentidos naturales, los cuales, debido a que funcionan, operan, como explica la física, pues pueden provocar que nuestra percepción al observar el mundo sea engañada de lo que estamos queriendo ver, escuchar. Y yo estoy escuchando mucho ruido, por eso voy a cerrar la ventana. Y allá yo creo que también. Si no, porque si no, mentira, eso no se puede. Pensé que había ventana, pero algo así, pero pensé que tenía cristal y no, nada más me gastaba un ratito para. Hay un hoyote ahí en el cristal de aquí de la ventana. Estoy escuchando ruido o asomar. Bien, ¿ustedes? Qué bueno, felicidades. Son cuatro. ¿Y entonces qué? Por aquí. ¿Quieren pasar? Bueno. Pueden retirarse. Más despistadas que yo. Ya es decir. Bueno. Entonces. Pues me pareció escuchar gente aquí abajo y no hay. Porque el sonido se comporta como lo explica la física y debemos tener cuidado cuando interpretamos esas percepciones a las que llamamos acústicas, sonido, ruido. ¿Qué diferencia hay entre un ruido y un no ruido? Eso lo veremos después. Incluso el tacto, el gusto, pueden ser engañados, el olfato y la termosensibilidad o la termosensión. En cuanto al gusto es interesante, no sé si han podido ver, de repente publican en medios o en internet videos interesantes, curiosos, y uno de unas personas, muchachos y muchachas, estudiantes de gastronomía, no astronomía, no confundan, de gastronomía, con sus cosas, chefs, que están haciendo una prueba. Algo que aprenden es a catar o probar alimentos para poder sentir calidades, por ejemplo, por supuesto sabores. En ciencia le llamamos pruebas organolépticas. Probar alimentos, a ver, para identificar sus sabores. Les pusieron varias muestras de
pequeñas de alimentos o de bases para alimentos, a las cuales les habían agregado colorantes. Y tenían que identificar el sabor. Entonces, había, no exactamente cómo era la prueba, pero imaginemos que la muestra era un líquido verde. Lo probaban, limón, un líquido violeta. Este es violeta. Uva, un líquido rojo. Fresa, por eso también no eran ni limón, ni uva, ni fresa. Eran muchos sabores. El color los engañó. Recuerdo hace muchos años, uno revisaba a una tía, pasamos a comprar helados a una heladería muy buena que había a vuelta de casa de mi tía. Y llegó antes de los dos una familia con unos chiquitos. Llegó una niña y le pregunta a papá, ¿de qué vas a querer tu helado? Ah, igual que dice, de uva, no, de morado. Y bueno, era un helado de uva. No, yo quiero de morado. La niña decía que quería su helado de morado. Lo de uva, ahí estaba más consciente que los estudiantes de gastronomía. Sabe que la vista puede engañar al gusto. Bueno, entonces, eso fue de lo que pudimos ver. Entonces, llegamos a la conclusión de que cuando observamos podemos cometer equivocaciones. En física le llamamos errores. Y ya también vimos previamente diferentes tipos de errores. Por cierto, mañana miércoles, que tenemos la sesión en el aula de laboratorio, vamos a llevar a cabo la experiencia, la actividad para vivenciar errores, cometer errores controlados y empezar a interpretar de mejor manera los errores que se pueden cometer cuando se trabaja en ciencia, no solamente en física. Siempre que observamos podemos estar equivocados, ya sea porque nuestros sentidos son engañados por la naturaleza misma, o porque algo perturba la observación y entonces nos da una información falsa sobre la realidad. Eso es un error, una información falsa sobre la realidad, sobre la observación, que puede ser, vamos a decir, accidental o puede ser natural. Así ocurre cuando sucede. Por ejemplo, cuando uno va sobre una carretera o en un paisaje llano, en un día soleado, caluroso, puede uno ver sobre la carretera, sobre el camino a lo lejos o a lo lejos cerca del horizonte, cosas que no están ahí. ¿Cómo le llamamos eso? No, en particular espejismo. Un espejismo es un tipo de ilusión óptica. Una actividad que realizaron, o debieron haber realizado la semana pasada, fue revisar algunas ilusiones ópticas que no son espejismos. Esas se deben a nuestra interpretación de lo que vemos en función del concepto de proporción de las cosas cuando vemos. ¿Qué es la proporción? Es una razón cuantificable de lo que es, de la relación de lo que es respecto a cómo lo vemos, o al revés, de cómo lo vemos respecto a cómo realmente es. Y es por eso que cuando observamos, debemos, después de observar qué es lo que tenemos que hacer para estar no seguros, pero menos inseguros de que lo que estamos observando es cierto, debemos medir. Medimos. Cuando observamos, debemos medir. Y eso nos ayudará a tener mayor seguridad de que lo que estamos observando puede ser cierto y no un engaño, o algo falso, una ilusión, un espejismo. Y en la medición debemos definir qué se mide. ¿Qué se mide? Pues lo que está en el universo. Y así decíamos que, más aquí tengo que poner un paréntesis, porque la medición actualmente está, vamos a decir,
regulada, regida, organizada, vamos a decir casi oficializada, para que estemos seguros de que todos estamos observando y viviendo lo mismo, de la misma manera, y no como sucedía en el pasado, que diferentes sociedades observaban y medían de diferentes formas y con diferentes cosas, y diferentes, le llamaban unidades, o le seguimos llamando unidades. Veían lo mismo que vemos actualmente, el universo sería el espacio, o si vamos a ponerle aquí, ¿qué vamos a poner aquí? Espacio, medir qué espacio. El espacio es lo que se mide, es lo que hay en el universo. Pero ¿cómo debemos medir hoy en día? Hoy en día no medimos como los antiguos griegos. ¿En qué medían los griegos? El espacio. Lo mencioné, como le hizo más bien la medida que usó Eratóstenes. No, para medir la Tierra. Lo apuntaron, revisen sus apuntes y no entonces en el video de la clase correspondiente. No, tampoco, dijimos que no los pies. No, tampoco. Imagínate medir la Tierra con pulgares, con pulgadas. No, te acaban los dedos. Estadios. Estadios. Entonces los griegos medían el espacio en estadios. El codo mencionamos que está en textos bíblicos. Lo usaban los egipcios, de hecho, también. Los registros que tenemos de cómo construyeron sus ciudades, sus templos, sus monumentos mortuorios, las pirámides, están los documentos escritos, lo medían en codos. Hasta nos preguntamos cuál sería el codo. Hicimos una prueba con nuestros compañeros que no lo veo si está. No está. No está. Hoy no vino. Entonces, así lo medían los egipcios o la gente en la cuenca del Mediterráneo hace 5.000 años. Los griegos más para acá en estadios. En otras medidas. Ya los ingleses en yardas, en millas. De hecho, la diferencia sería qué tan grande es el espacio, la medida para medir el espacio. ¿Cuánto es una yarda? Decíamos, una yarda es aproximadamente este tamaño. Una yarda es de este tamaño. ¿Les gusta el fútbol americano? A mí tampoco. No, así a mí sí me gusta. Me gusta el deporte, sí. ¿Me gusta lo que pasa en televisión? No. Yo soy más clásico. Con cascos de cuero. No, y originalmente juegan sin cascos. Ahora con todo y cascos terminan en el hospital, en la casa de la risa. Es horrible. Se producen traumatismos que llegan a provocar lesiones cerebrales serias. Es más, la esposa de un ex quarterback de los Riders demandó a la NFL por la vida que tuvo su marido después de retirarse. Cuando hicieron la autopsia y los estudios del cerebro, la patología mostró un montón de lesiones. Y eso provocó problemas de conducta en esta persona que le llevaron a la esposa a sufrir actos de violencia intrafamiliar. Tenía episodios de violencia. Feo. Y es muy frecuente, pero los medios no, porque son negocios multimillonarios en los Estados Unidos. Implica muchísimo dinero, entonces, y dicen que no hay corrupción.
Esta es una yarda. Es la medida que se usa en ese deporte para medir el campo. Bien. Una yarda. Vamos a pintar aquí una yarda. Vamos a poner borra por acá. Deténme la cinta ahí, en la orilla del pizarrón. Y ponemos acá, de vuelta, hasta aquí. Es una yarda. Profe, ¿y las sociedades asiáticas como la India o China? No sé, no he tenido ni el tiempo, ni la curiosidad ni el tiempo. Bueno, ok. Una yarda. ¿En qué dividen las yardas? Para dimensiones más pequeñas, si quisiéramos medir el tamaño de mi celular, de Snoopy, ¿lo podemos medir con yardas? No, habría un error muy grande. Por decir, mide 0 yardas. Es una regla de medición. Se toma el numeral más previo. ¿Sí? En este caso, aquí estaría el 0. A ver, déjame poner un circulito. Es cierto, no es un círculo, es un 0, es una especie de óvalo. Y acá estaría una yarda. Aquí sería el 1. ¿Cuántas yardas mide el celular? 0. Yo debería poner más. Aquí vamos a introducir un concepto que me he mencionado nuevo en el curso. Este 0 le llamamos referencia, que es lo que necesitamos siempre para poder medir, por ejemplo, espacio. Estamos midiendo espacio. Y en particular usamos un concepto que mencionamos que suena medio mágico, que es el concepto de punto. El 0 es nuestro punto de referencia. En cualquier medida. En cualquier medida. Es el punto de referencia. Inicial. Puede haber otros puntos de referencia. El final. El último. En lo que sería todo de aquí para acá, un sistema para medir, que este sistema se conoce entonces como sistema de referencia. Díganme, si el celular está acá, ¿lo puedo medir? No, porque no está dentro del sistema de referencia. Para poder medir, el objeto a medir o la cosa a medir debe estar dentro del sistema de referencia y preferentemente comenzando en el 0. Entonces, ¿cuánto mide el celular? 0 yardas. Necesitaría una medida más pequeña. Bueno, los ingleses en el sistema imperial definen el pie que mencionaban ustedes. Aquí está como un F. Un F, aquí está un F o FT de feet. Eso sería un pie. ¿Cuántos pies mide? 0 pies, porque no llega a la primera marca de un pie. Acá tendríamos 2 pies, y aquí está 2 FTs, y acá serían ¿cuántos pies son una yarda? ¿O cuántas yardas hay en un pie? 3 es igual a 3. Entonces ya saben que si le quieren encontrar 3 pies al gato, midan el sistema inglés. No tiene sentido medirle 3 pies al gato a menos que haya sido mutilado. Un chiste muy cruel. No tiene nada de chiste. Por cierto, feliz día del gato. Sí, hoy es uno de los 3 días internacionales del gato. Pero si tienen 9 vidas, tienen 3 días internacionales. Les va mejor que a los perros. Bueno, ok. Esto es un pie. ¿Podemos medir entonces el celular con un pie? No. ¿Qué necesitamos? Una medida más pequeña. ¿Cuántos son las pulgadas? ¿Cuántas pulgadas hay en un pie? 12.
Un pie son 12 pulgadas. Vamos a ponerlo en inglés. Son menos letras. Abreviatura de inche. Una pinche pulgada. No, inche o inch. 1 inch. ¿Cuánto es 1 inch? ¿Cuánto es una pulgada? No, ahí está. 2.45 centímetros. No, tienes dislexia. Invertiste los decimales. 2.54 es 2.45. Bienvenido a mi reino de la dislexia. De repente me da. Ayer dije algo en casa, mis hijas nada más se salieron. ¿Qué dijiste? Había yo invertido vocales. Y salieron por y que fue por una cosa que sonó muy chistosa, inentendible. Aún así me entendieron. Digo, toda una vida viviendo conmigo, aprendí a interpretarme. Ok. Ok. Bien. Este tema voy a tener que hacer de aquí así para que no se me... Está como mi colega de hace rato, de ayer, el profesor Kerber. Yo creo que no le he activado aquí el botoncito de autolock o sleep. Sí, él se duerme cada 15 minutos, igual que mi cabeza. No lo pasa anoche, no lo vio bien. Never, nunca. Ya le dije que ahorita no se duerme. Tengo que acordarme al terminar, si no se me descarga la batería cuando tengo que volver a usar. Entonces estábamos viendo las... Ahí también bueno, pues estamos revisando la medición del espacio. El espacio en el sistema imperial se mediría en las horribles yardas, pies y pulgadas, porque tendríamos que recordar estas cantidades. Aún así son fracciones proporcionales. ¿Cuánto es un pie? 1/3 de yarda. ¿Cuánto es una pulgada? Es 1/12 de pie. Y es la manera en la cual en el sistema imperial inglés se obtienen fracciones de unidad. Por cierto, ¿cuál de estas es la unidad? Pues no se ve claramente, no hay una que se defina como la unidad. La yarda, el pie, la milla o la tuya. La de nosotros. La de sí. Y somos comunistas. Que vamos a cantar en la internacional. No me la sé. No es el himno de la Unión Soviética, no, es la internacional, es el himno que cantan todos los partidos comunistas, de los cuales ya no queda ninguno. El Partido Comunista Chino, está en chino, y sean comunistas. Es un capitalismo de Estado. ¿Así? Sí. ¿No usan TikTok? ¿Qué marca es el celular que tienen? ¿Huawei? Xiaomi. ¿Xiaomi? ¿Sí? Va a ser el nuevo imperio. El otro se está desmoronando. Hay un problema. Estamos junto a ellos, nos van a caer los pedazos encima. Claro. O sea, cuando vean que se caiga, háganse a un lado. Va a haber que hacerse hacia la izquierda. Bueno, no, porque ahí son bien derechosos. Otros son izquierdosos. Otros son chuecos, como mi. ¿Qué tal? Bueno, está como mi declaración de impuestos. No, esa sí está bien derecha, si no. Termino cantando como García Luna, el rock de la casa. Entonces, aquí lo que tengo yo es una regla para medir. En sistema. No, así tendría que ser. Si no queda, los mismos quedan al revés. Así está bien. Dice regla de corte. ¿Será que sirva? No creo, no funciona. La compré en una papelería. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este sistema para medir de referencia y este sistema de referencia para medir? Que este está regulado, normado, hay unas reglas, unas normas internacionales que
administra la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, como ya lo mencionamos, que define al sistema, ahí está, al sistema imperial, no, al sistema internacional. El sistema internacional de poids et mesure, de pesas y medidas. ¿Qué define a la unidad? Bueno, al espacio. Comienza por definir al espacio que se mide. ¿Cómo se llama el espacio que se mide? No, longitud. Símbolo L, dijimos, L minúscula cursiva. Esta es la cantidad la cantidad con la que medimos el espacio. ¿Qué medimos con cantidades? De longitud, espacios. No podemos medir otras cosas más que espacios con longitudes. Esto es la cosa que se mide, el objeto que se mide. ¿Con qué se mide? Con longitudes. Pero ¿con cuál medida? ¿Con cuál unidad? La unidad, afortunadamente, funciona mejor que la unidad latinoamericana. Cada quien jala para su lado, ¿no? Es el tururú, metro. Ahora sí, la M normal. Ahora sí traje borrador, porque la todavía está por aquí. ¿Sí se ve? Sí, aquí está el símbolo del metro, del sistema de transporte colectivo metropolitano. Entonces la unidad es el metro, la cantidad es la longitud y lo que se mide es el espacio. Formalmente este espacio de este pedazo de madera no tiene una longitud de 1 metro, es menor. Porque la longitud de 1 metro, otra vez son literalmente hecha en una mano, o al menos 2 dedos. 1 metro es aquí. Acá está. Aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque esta línea azul que pinté con el gis tiene a su vez su propia dimensión espacial, o sea, lo que ocupa en el espacio. Así, ya vemos este espacio que está aquí de la canaleta, el espacio que es paralelo al horizonte de nuestra vista en la Tierra. Por eso lo llamamos la horizontal, que es hasta donde alcanza a ver nuestra vista cuando estamos de pie sobre la Tierra. Lo que vemos es algo que se ve como si fuera una línea recta. De ahí que es probable que la gente creyera que el espacio de la Tierra era plano. Sin embargo, afortunadamente, como las primeras civilizaciones siempre vivieron a la orilla de cuerpos de agua o de corrientes de agua, le llamamos a esos ríos. De hecho, las primeras civilizaciones, las primeras ciudades, sabemos que están los restos, se construyeron a la orilla de 2 ríos. ¿Cuáles? El Tigris y el Éufrates. En medio de esos 2 ríos se construyeron las ciudades más antiguas que conocemos, de las cuales hay evidencia que existieron, están ahí las ruinas. Es por eso que a esa tierra en general se le llama tierra en medio de 2 ríos. ¿Cómo? ¿Mesopotamia? Exactamente, en griego, Mesopotamia. Aunque no vivían en los griegos vivían en otra región, a la orilla del mar Mediterráneo. ¿Qué significa? En medio de la tierra. En medio de tierra. Por un lado tierra en medio de 2 ríos y por otro lado agua en medio de tierra, el mar Mediterráneo. Fíjense, vivieron cerca de cuerpos de agua. La cultura maya, ¿dónde se desarrolló? En la península de Yucatán. En la península de Yucatán, pero llegó hasta el extremo sur, Costa Rica. hasta el Océano Pacífico.
y a Centroamérica, Océano Pacífico y Océano Atlántico. ¿Sí? En la península de Yucatán, Océano Atlántico, pero lo dividimos en mares, está el Mar Caribe, está el Golfo de México, está el Canal de Yucatán. Toda esa región ocuparon los pueblos de la cultura maya, donde también fundaron varias ciudades-estado, algunas incluso a la orilla del mar. ¿Qué veían? El mar, el horizonte del mar. Y todas tuvieron experiencias de navegación. Tal vez en ese momento no atravesaban los mares ni los océanos, pero sí navegaban, al menos de ciudad a ciudad. ¿Y qué observaban cuando se alejaban? Veían que se hacían chiquitos las personas que navegaban sobre el mar. En la misma India también, en el Océano Índico, también navegaron. En el Pacífico, en el extremo más oriental del continente asiático, la cultura china, por ejemplo, también hicieron sus ciudades a la orilla del mar y también navegaban. ¿Y qué se observa cuando se aleja un navío? Que se va haciendo pequeño nada más. Se ve que va desapareciendo poco a poco a nuestra vista. Se hace pequeño, pero al mismo tiempo desaparece poco a poco el objeto, el navío, el barco, la barca. Primero dejamos de ver el casco. Y luego, en aquel tiempo, la navegación era ultramoderna. ¿Sí? No usaban motores que quemaran combustibles fósiles, no contribuían al calentamiento global por gases de invernadero como dióxido de carbono. Eran ultramodernos. Usaban el viento. Sí, las velas usaban el viento para navegar. Y primero desaparecía de la vista el casco y luego los mástiles y las velas. Como que se iban para abajo. ¡Ah, ya se fueron al precipicio! No, porque no es así, ¡pum!, de sopetón. Sino que se ve cómo van desapareciendo. Como si fueran bajando hacia algún lado. Fue la primera pista que tuvieron los humanos de que la Tierra estaba curveada. Y eso le permitió, hace 2300 años a Eratóstenes, con información de mercaderes que viajaban del norte a sur en Egipto, en diferentes épocas del año, tener información que le permitió calcular la circunferencia terrestre en 40.000 kilómetros, 40.000 kilómetros actuales o 40 millones de metros. Bueno, él no lo midió en metros, lo midió en estadios. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a dejarlo ahí un momento. Y vemos que podemos usar fracciones de metro que son más fáciles de recordar que las fracciones del sistema imperial inglés. ¿Por qué? La unidad sería, el metro sería, aquí es un metro, un m, vamos a poner una parte, ya alguien para acá, uno. ¿En cuántas partes lo podemos dividir? Vamos, otra vez. Para no confundirnos. Se te escapó. No, es la cinta métrica. No me sé la canción de la cinta métrica. Me sé la de la siguiente cantidad que vamos a reponer aquí. Esa sí me sé la canción del instrumento de medición. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se va para siempre. Y tararararara, ya se me olvidó la letra. Esa no me la sé. Es más vieja que yo. Ah. Fíjate. La cantaba mi papá. ¿Sí? Sí, mi papá tenía un trío. Sí, eran tres. Un trío de tres. Porque también puede haber dúos de uno. El dúo de uno. Ay, no. Es nada más uno, preocúpate si tienes dos. Se imagina. Todos somos mutantes. X-Men.
Ok, bueno, entonces, luego la googlean la canción, el reloj se llama. Con relojes medimos el tiempo. Con diferentes instrumentos de medición, con reglas, con cintas medimos las longitudes en metros en sistema imperial si las compramos en México. Si las compran en Estados Unidos también. Si las compran en China, no. Tengo que comprar una cinta métrica que yo en una tienda ahí en una plaza comercial. Venden productos chinos. Son buenísimos, son mejores que esa cinta métrica. ¿Sí? Porque no te confundes, nada más tiene sistema internacional. ¿Para qué quieren el sistema inglés? Está cayendo el imperio. De por sí el imperio inglés ya cayó hace 100 años. Fue la Primera Guerra Mundial, la guerra 2. Por eso durante la segunda le partieron a Mandarín en gatos, los alemanes. Por eso tuvo que salir Stalin a rescate. Sí, Stalin. Churchill era anticomunista y sin embargo le pidió ayuda a Stalin para derrotar al otro. Es ahí donde la gente no entiende lo que es la política. Pero es que piensa distinto a ti, pues no importa, necesito hacer alianzas para alcanzar metas. Yo necesito cintas métricas para alcanzar medidas. Tomemos medidas. Entonces, vamos a poner aquí las fracciones del metro. O sea, los vagones. No, ese metro no. ¿En cuántas partes podemos dividir el metro? A ver, una yarda la dividimos en 3 partes y tenemos 3 pies. Un pie lo dividimos en 12 partes y tenemos las pulgadas. ¿En cuántas partes podemos dividir un metro? Infinitas. En la práctica solemos dividirlo en segmentos de 10. 1, 2. ¿Cuántos segmentos de 10? Ahí no hay pierde, pues 10. Aquí queda un poco a la izquierda. 4, 3, aquí sí queda casi junto. 2 y 1. Ahora sí podemos medir el celular. El cero en realidad es la orilla del pizarrón, ¿eh? Tendría que estar ahí. ¿Cuánto mide? Una décima de metro. Aún así me da un error grande, porque el reloj está entre el 1 y el 2 décimas de metro, o decímetros. De hecho, aquí tendría que, si mido con esto, tendría que decir que mide un dm más menos 1, o sea, me da un error enorme, desde 0 hasta 2. Es un error muy grande. ¿Qué necesito entonces? Dividir el metro en fragmentos más pequeños, no en 10 fragmentos iguales o decímetros, décimas de metro, sino quizá en centésimos de metro o centímetros. No lo voy a hacer con el GIS porque es impráctico, voy a usar la cinta métrica misma. Y aquí tú dime cuánto mide el celular aproximadamente. A ver, aquí está el 10 centímetros y yo dije que está acá. ¿Cuántos son? A ver, está más miope que yo. A ver, no está mi dedo. 15 centímetros. Aproximadamente todavía. Bueno, voy a traer el sistema de referencia. La ventaja de esto. Puedo mover el sistema de referencia a donde yo quiera para medir lo que yo necesite. No como las llantas. Depende de dónde las sirvan. En la barra, en la mesa. Para llevar to go. En realidad es menos. Mide 14 centímetros. Bueno, con el protector. Sin el protector mide 13. No es correcto medirlo así. Tendría que ser en milímetros, en milésimas de metro. Mide 100, sí son 134 milímetros
de longitud este teléfono celular. Ok, ya medimos algo de manera un poco más práctica. Vemos entonces que a veces el error está en el instrumento y en el tamaño de las marcas que ponemos en el instrumento para usar la unidad. A eso le llamamos escala. Y a los números que medimos con escalas le llamamos números escalares. Va a haber otro concepto, una modificación en ese nombre. Entonces, que voy la a escala es mencionar la ahora. fracción. ¿Perdón? La escala es la fracción. No, la escala es la magnitud de la división del sistema de referencia. La magnitud del sistema de referencia. Si el sistema de referencia es un metro y voy a medir metros, entonces la escala está en metros. Si voy a medir decímetros, la escala está en decímetros. Si la escala está dividida en centésimos, se va a hacer en centímetros. Ese es un concepto de escala. ¿Cómo está dividido el sistema de referencia para medir? En el sistema internacional, en el sistema imperial cualquiera. Vamos a dejar aquí, vamos a dejar ya en la historia, el sistema imperial. Rara vez necesitaremos acudir a él. Vamos a manejarnos de aquí en adelante, preferentemente en el sistema internacional. Bueno, entonces, y así podemos medir espacios de una dimensión, en este caso esta dimensión, porque es una sola dimensión, Ajá, sí. que por cierto está relacionada con el horizonte, es una dimensión horizontal, es una escala. Entonces aquí lo que tenemos es 1D, un espacio de una dimensión. Ahora, déjenme, voy a usar esta para que contraste contra el fondo verde del pizarrón. Ahí está. Yo puedo entonces en un espacio poner un sistema de referencia Sí. y ubicar en ese espacio, con base en ese sistema de referencia, el lugar donde está algo que a mí me interese o que yo necesite. A eso le llamamos, incluso lo piden ustedes cuando le dicen a alguien, no, dime dónde estás, mándame tu ubicación. O localización. Esta sería la ubicación o localización de esa pelota en ese espacio en el cual debe estar el sistema de referencia relacionado con lo que nos interesa. Si la pelota está acá, ese sistema de referencia no me sirve. Necesitaría ubicar aquí un sistema de referencia con un cero o punto de referencia, al cual también le llamamos origen. El origen es el cero en un sistema de referencia. Por ejemplo, un sistema de referencia en el espacio le llamamos sistema de referencia espacial. ¿La había puesto ya aquí? Ahí está. Ahí está. Yo puedo entonces ubicar la localización del objeto en ese espacio. ¿Dónde está? Pongamos números. Todo sistema de referencia, su escala es numérica y debe tener números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que 10 decímetros es igual a 1 metro. Bien, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? En el 7. Se encuentra en el 7 decímetros, decimos. Esa es su ubicación. En el espacio unidimensional o de una dimensión horizontal. Vamos a poner la pelota está
en 7 decímetros, coma. Luego la veo en 3, sí, ahí sí quedó en 3. Si estuviera aquí, ¿dónde digo que está? En 3 se toma el numeral más cercano al origen, o el más pequeño, vamos a decir. Tendría que estar en 4 para hacer 4, o tendría que estar entre 4 y 5 para hacer 4. Luego poner en 3 para no hacer más pelotas. Ahora la pelota está en 3 decímetros. ¿Qué sucedió? Cambió su ubicación o posición, también la llamamos posición o ubicación o posición. Localización, ubicación o posición son sinónimos. Bien, posición. Está en posición, en la posición tradicional, 3. Okay. Yo puedo medir el espacio entre estas dos posiciones, entre 7 y 3. Por cierto, cuando tuvo esta posición y luego la veo en esta posición. O puede haber sido aquí y luego acá. Hubo un cambio de posición. El cambio de posición se llama movimiento. Movimiento en el espacio. O un cambio de posición en el espacio es movimiento. Un cambio de posición en el espacio es movimiento. Yo puedo medir esta magnitud. ¿De qué? De espacio, de longitud. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Pues tomo mi medidor. Puedo usar ahora este. Ahora puedo usar los 3% que tiene los números para arriba y para abajo. ¿Cuánto mide? Necesito encontrar el 0. Aquí está el 0. ¿Cuánto es la longitud entre las dos posiciones? ¿Cuánto es? A ver, dime. 4 decímetros. Estamos hablando de decímetros. Aquí dice 40, pero es que la escala está en centímetros. Aquí dice cm, centímetros. Y eso es mentira. Es mentira, porque en realidad las rayas más pequeñas son milímetros. No importa, yo lo debo interpretar bien. Las que hacen esto se dedican a vender reglas, no a entender la física. Simplemente venden reglas, ese es su negocio. Mi negocio es otro. Y para eso necesito comprar sus reglas. Entonces, el espacio del movimiento es de 4, dijimos, 6, no, 4, 5, 1, 2, 3, no, 4 decímetros, 4 decímetros, ni 6 ni 5, más 4 decía que cierto expresidente. 4 decímetros, la longitud fue 4 decímetros, pero quizá yo necesite medir otras cantidades. Por ejemplo, el tiempo. Si yo quiero relacionar este cambio de posición, vamos a decir en particular, esto fue un cambio de posición. La que mido en longitudes, L. ¿Cuál L? 4 decímetros. Si la quiero relacionar con el tiempo, entonces voy a acudir a L entre T. Y esto dijimos que se llama, el símbolo es
La R cursiva minúscula. Rapidez. Esto es la rapidez. Ahora más lo voy a poner a la derecha. Ahora sí voy a este lado. Estaba a mi izquierda. Rapidez. La rapidez. Pero necesito entonces un medidor de tiempo y no práctico en casa. Bueno, el que siempre uso, en este caso cuando traigo un reloj. No cuentes las horas, porque no, depende. No, depende. A ver, estaba aquí. Necesitamos entonces un punto de referencia en cuanto al tiempo. Puedo usar el que viene aquí. Sí, aquí actualmente en casi todos los teléfonos celulares tienen un reloj, aquí me lo está marcando, un relojito. Si le puncho aquí, me sale el despertador, no, pero no quiero usar despertador. Busco el medidor de tiempo, ¿cómo se llamará? Cronómetro. Cronómetro o cronómetro. Y aquí está. Y entonces tengo el 0, que es la referencia en cuanto al tiempo, y dijimos que el tiempo es el intervalo entre eventos. ¿Cuáles eventos? El que la pelota está aquí, ya no está en 0, está midiendo tiempo, y que la pelota está, a ver, ponla en el 3, por favor. En el 3. Ahí está. Fueron 15.71 segundos. ¿Cómo estaría esto? Entonces sería, la longitud está en decímetros. Más apropiado en física es usar las unidades, a menos que sea estrictamente necesario usar fracciones o múltiplos de las cantidades. Vamos en este caso a remitirnos a usar las unidades, aunque medimos en decímetros. Entonces, ¿cuántos decímetros serían? No, ¿cuántos metros, perdón? 0.4. La longitud es 0.4. Estoy usando el gis azul, no, voy a usar el gis gris para saber que estoy usando esto y no el sistema imperial. Entonces, 0.4 metros entre, ¿cuánto fue el tiempo? 15.71 segundos. ¿Cuál es la rapidez? Ustedes, me salió en el R. Ay, sonó como mi R. Ahí está. ¿Cuánto es este número? Calcúlenlo rápidamente. Rápidamente. Rapidez. 0.025. 0.025. ¿Qué? Metros sobre segundo. Metros encima de los segundos o sobre segundo, o en mal físico, pero en español, entre segundo. Metros entre segundo o metros sobre segundo. 0.025 metros entre segundo es una medida de rapidez. Pero no me dice cómo se movió. ¿Cómo fue el movimiento? No. Para poder conocer cómo fue el movimiento, debemos dar un paso más. Pero grande, Depende de la magnitud, nada más. Serían 440, aquí nada más. 0.4 metros. No. Necesito más información, necesito otros datos. ¿Cuáles son esos otros datos? Necesito conocer la posición inicial, y para eso necesito entonces ponerle un nombre a mi sistema de referencia, que dijimos que es horizontal. Por convención, yo os voy a convencer, pues por convención, nos ponemos de acuerdo, por acuerdo, llegamos a una idea común, le llamamos consenso, somos consensistas, para no llamarnos comunistas, si cosa común sería comunistas, si somos en consenso somos consensistas. Bien, somos lo que la palabra dice.
la gente luego malinterpreta las palabras. Y por eso es que debemos ser precisos en física. Bien, entonces, debemos conocer el nombre del sistema de referencia. ¿Lo conocemos? No, es el desconocido. La dimensión desconocida. Turururu, turururu. Hacía un programa, de la década de los 50. En español, porque en inglés se llamaba The Twilight Zone. The Twilight Zone. Y tenía ese cortinilla musical. Turururu, turururu. The Twilight Zone. Que no significa lo mismo que la dimensión desconocida. ¿Qué es Twilight en inglés? ¿Ya están tomando un curso de inglés? ¿O ya presentaron el examen? Ya. ¿Ya? ¿Qué es Twilight? Como el amanecer o el... Ni uno ni otro. Más o menos. El crepúsculo. Por ahí. Se te parecen los vampiros. Es el crepúsculo, pero más que el crepúsculo es la frontera intangible, o sea, no la podemos tocar, entre la luz y la oscuridad cuando está atardeciendo o amaneciendo. Que ni está oscuro ni está claro. Está medio chiles, diríamos. La dimensión de los chiles. No. Le pusieron así la de Lynch, conocida así. Luego hubo nuevas temporadas en la década de los 70, etc. Algunos episodios son buenísimos. Y luego hicieron una película, Spielberg. De hecho, fueron 4 cortos con 4 directores. Uno de los cortos de Steven Spielberg. Está buenísimo, me encanta eso. Busquen creo que la pueden encontrar en internet. De Twilight Zone, la película, es ochentera. Bien, bueno, entonces, pongamos la dimensión X. Además, eso es matemático. Esto es X. Y aquí trazamos un eje. ¿Cuál? Pues el eje X. En X está la pelota en posición X1, X subíndice 1 es igual. ¿Cuál es X0? 0. X1 respecto al movimiento es 0.7 metros. ¿Cuál es X2? La siguiente posición. Se puede llamar también posición inicial, XY, y entonces ahora a esta le pongo XF, final. ¿Cuál fue? No, 0.3. Y decimos que hubo un movimiento o cambio de posición o diferencia de posición. A esa diferencia de posición la represento como delta X, que sería X2 menos X1 o X final menos X inicial. Y aquí entonces aparece una nueva cantidad que ya no es una cantidad básica del sistema internacional, aunque mide lo mismo, con la misma que está midiendo longitudes, pero ya no le llamamos longitud, le llamamos, ven para acá, no, distancia. Distancia es delta X en el sistema X, que es horizontal. Bien. Y entonces debemos referirlo o relacionarlo con un tiempo inicial y un tiempo final. Aquí sí, casi siempre el tiempo inicial es 0.0 segundos y el tiempo final fue 15.71 segundos. Y la relación, y aquí entonces tenemos una delta X, no, delta T, perdón, delta T o tiempo, o diferencia de tiempo. El tiempo del movimiento. Y este tiempo
lo relacionamos entonces con el cambio de posición en el sistema X, delta X entre delta T, y esto es igual a la distancia que podemos representar con la letra D. Estrictamente tenía que ser D cursiva minúscula, me quedó horrible. Está un poquito mejor. D cursiva minúscula, delta X entre delta T. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el resultado de ese cociente? Razón o proporción. Pues es 0. Mira, es menos 0.025 metros entre segundo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Por qué menos? Porque con respecto al punto de referencia fue hacia atrás. Fue de magnitudes grandes a magnitudes menores. Se movió de números grandes a números pequeños. Si yo hago 3.3 menos 0.7, me da miedo de manejarlo. Menos 0.4. Menos 0.4 entre 15.71 da menos 0.25. Aunque el valor absoluto de esto, ¿cuánto es? 0.025 positivo. Todos los valores absolutos de cualquier número son positivos. Bien. Entonces, esto es rapidez. ¿Esto qué es? A ver, la rapidez es longitud entre tiempo. Y no importa cómo sea el cambio de posición. Puede ser de 3 a 7 y apenas son las 1:15. Tiempo, no. Espacio, no tiempo. Del punto 3 al punto 7 metros, o puede ser del punto 7 metros al punto 3 metros. Y aunque la longitud aquí es la misma, la distancia no es igual. De punto 7 a punto 3 la distancia es negativa. Del punto 3 al punto 7 la distancia es positiva respecto al sistema de referencia. Eso es muy importante, porque entonces la rapidez se define solamente con un número en la escala. Ese número o magnitud es entonces una cantidad, lo vamos a poner aquí, la rapidez es una cantidad escalar, cantidad escalar. Esto, le voy a quitar las rayas, las barras verticales de valor absoluto, menos 0.025 metros entre segundo no es rapidez. ¿Qué es? Ya la mencionaron la vez pasada, pero estábamos hablando de rapidez. Velocidad. Esto es igual a velocidad. V minúscula cursiva. La velocidad se define mediante longitud y tiempo, cociente longitud entre tiempo, pero solamente el cociente longitud entre tiempo nos da la cantidad derivada de rapidez. En este caso, la longitud, que es un número, se define con un número, en este caso 0.025, tiene además un signo respecto al sistema de referencia que nos dice hacia dónde se movió, hacia dónde fue el cambio de posición. Y a eso le llamamos dirección. Entonces, la velocidad, como tiene dos componentes,
un número o magnitud tiene una magnitud, un número, y tiene una dirección que la señala, se indica con el signo de la cantidad, el número, tiene un signo, este signo nos dice la dirección. Y cuando una cantidad que medimos cualquiera o que calculamos a través de una operación matemática como un cociente, por ejemplo, nos da como resultado un número con dirección, se trata entonces de una cantidad distinta a las cantidades escalares, y esas se llaman cantidades vectoriales o vectores. Vectores. Entonces la velocidad, aunque es una cantidad de longitud o es una medida de la longitud relacionada con el tiempo como la rapidez, se diferencia o distingue de la rapidez porque tiene una dirección y ya no es una cantidad escalar, es una cantidad vectorial. Las cantidades básicas, la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad lumínica, la cantidad de sustancia y las que se me olvida mencionar ahorita, son todas escalares. Las cantidades que se derivan de la combinación de cantidades, como ya vimos, cuando juntamos dos longitudes, aparece un espacio de dos dimensiones, ya no de una dimensión, un espacio bidimensional, que sería ¿qué? La superficie. La superficie. Su cantidad es el área. ¿Esa cantidad cómo es? ¿Escalar o vectorial? Escalar. Las áreas son vectoriales. No hay áreas negativas, por ejemplo. No hay rapideces negativas, todas son positivas. No hay tiempos negativos, todos son positivos. Aunque arbitrariamente cuando estamos en una misión espacial, vamos a lanzar un cohete, hacemos la cuenta regresiva de tiempos negativos. Es curioso porque no voy a decir menos 0.4, vamos a decir, o menos 4, dicen t menos 4 segundos. Bien, entonces, en estos casos sí, arbitrariamente se puede asignar signos negativos a algunas cantidades que formalmente son escalares. Porque se establece un punto de referencia, un momento de referencia, un tiempo de referencia, el momento en el cual el cohete se separa de la plataforma. Ese tiempo cero. Pero formalmente el tiempo es una cantidad escalar, la masa es una cantidad escalar. No, para desgracia, en muchas personas no existe la masa negativa. Ya bajé de, por cierto, dicen ya bajé de peso. Ya bajé de masa. Suena raro, ¿verdad? Y de lo que están hablando físicamente es masa, no peso. Y entonces, ¿qué es eso? Lo vamos a ver después, la próxima semana. Necesitábamos llegar aquí para poder la próxima semana abordar los temas correspondientes. Pero terminemos y redondeemos estas ideas que vamos a continuar retomando posteriormente porque estamos construyendo nuestra comprensión de la física. Ya hablamos de que ya no es la primera vez que se topan con un curso de física, con un profesor de física o profesora tal vez. Pero como les comenté, a mí como docente, como responsable de este curso, me interesa que entendamos la física para poder entender cómo usarla, para entender cómo funcionan, por qué son así los sistemas biológicos. No me interesa saber si un avión que vuela a 2000 metros debe caer un saco con masa de 200 kilogramos, a qué distancia caer, no me importa, porque eso sirve para un caramba.
Y es por eso que la gente que lleva clases de física en la secundaria termina odiando la física. Y con ello las matemáticas. Cuando en realidad, además las hacen ver como si fueran difíciles. Difícil de entender y de aprender. No. Son profesores medio mamones algunos. O de platos ineptos. Y si por ahí se quedó ofendido, lo siento mucho. Es su problema, no mío. Bueno, mi problema es que ustedes entiendan y que yo entienda mejor esto también, porque les confieso que cada día que participo en clase, en un curso de estos, aprendo algo nuevo o entiendo mejor algo que no entendía de esa manera antes. O incluso a veces me hago más bolas. Bien, entonces, observamos, medimos, debemos tener cuidado cuando medimos. Y así hemos llegado entonces al concepto de velocidad. La velocidad es el cambio de posición, pero debemos conocer la posición inicial y la posición final. Podremos hacerlo a lo largo de un cambio que podamos registrar de manera gradual, no como lo hicimos ahorita, tú y yo, de que estaba aquí, te digo que muévela para allá y se te pasó y luego la regresaste. Al final se quedó donde quería. Porque tuvo en realidad varios cambios de posición, varios movimientos. Curiosamente todos sobre la canaleta, en una sola dimensión. Sin embargo, comenzó aquí y terminó acá. Pero además era así, luego más para acá, luego se regresó. Ese cambio de posición entre punto 4, punto 7 y punto 3, con una magnitud total acá de punto 4, en realidad tiene dos características. La primera, empezó aquí y terminó acá. A eso le llamamos la distancia del cambio de posición. Pero sin embargo, vimos que llegó hasta por acá. Entonces, no es lo mismo. No es el mismo fenómeno o proceso. A eso le llamamos trayectoria. ¿Por dónde pasó? La trayectoria es el movimiento, es el caminito que siguen los objetos que se mueven, las cosas que cambian de posición en el espacio. Es la trayectoria. La distancia total del cambio de posición inicial y final, fue de punto 4, pero la trayectoria fue mucho más grande. Porque fue de 7 hasta 2.5, serían 4.5, y luego de 4.5 le sumamos otros 2.5, ya fueron 5. Hubo una trayectoria total con una longitud total de 5. Pero si le restamos el punto 5 de aquí a los 4.5, nos queda el final de 4. Entonces es como cuando, a ver, yo estoy aquí, ¿sí? ¿Cuál va a ser la distancia en mi cambio de posición o de movimiento? ¿Cuál es la distancia? 0. Pero la trayectoria es... La trayectoria fue el semicírculo que hice, porque no es un círculo perfecto, circuloide. Entonces, una cosa es medir la trayectoria y otra cosa es medir la distancia. La distancia estrictamente es final menos inicial. Si termino en el mismo lugar donde empecé, le estoy haciendo al loco. A lo mejor es necesario hacer algo de vez en cuando. No así la trayectoria. O podemos hacer una medición paulatina de la trayectoria y lo que queremos medir es la trayectoria, el movimiento a lo largo de la trayectoria.
podemos decir que queremos entender cómo se mueve. Voy a ponerlo así. Aquí desafortunadamente está un tornillo que fija a la solera a la pared, como base del pizarrón, y aquí hay otro tornillo y me va a perturbar lo que yo quisiera hacer si quisiera mover la pelota desde el 0 hasta el 1 en este sistema de referencia, pero lo puedo mover sin mayor problema desde el 2 hasta el 1, más o menos. A ver, veamos. No, esta pelota, como es de ping pong, tiene características peculiares, me hace difícil. Voy a usar esta aunque se pierda un poco con el pizarrón. Se pierde. Es una pelota para jugar squash. La que llaman pelota lenta, que no tiene nada que ver con la física en cuanto a la rapidez, tiene que ver con otra propiedad que vamos a ver después. Está aquí y híjole, Se salió. no me importa, pero el problema es que lo pudieron registrar. Así le pasó a alguien hace mucho tiempo, hace como 400 años, que son más de 400 años. Porque desafortunadamente no tenía lo que ustedes tienen seguramente ahorita en su bolsa, encima de la mesa, uno de estos. Que además del reloj tiene también esto de aquí, ¿qué es? Una cámara. ¡Cámara, maestro! Sí, una cámara. ¿Qué es lo que dice que llevó a la quiebra a todas? Una cámara digital. Sí, porque funciona con un dedo. O sea, cámara digital, no. Es con la electrónica que usa. Bien, puedo usar la cámara de fotografía. A ver, intenten tomar una foto del movimiento de la pelota. Vamos a pasar para acá. Voy a contar de 3 a 0. 3, 2, 1, 0. En ese momento voy a enfocar la pelota para que se vaya. 3, 2, 1, 0 y tomen la foto. ¿Pudieron? A ver, veanla. A ver. Oh, sí, ¿dónde quedó? En 7. ¿Pero dónde empezó? Y más importante, ¿cuándo empezó? Necesitamos poder medir las dos, el tiempo y la posición. Usamos entonces no la foto fija, sino la foto en movimiento. En inglés, foto es, o fotografía es picture. También te digo, picture, dibujo, lo mismo. Entonces, ¿cómo le llamaremos en inglés? Movie picture. Hace 150 años más o menos. La fotografía fue inventada a principios del siglo XIX. Uno de los inventores, no fue una sola persona, fueron varios. Uno fue, no pues si se llamaba John o Joe, pero se apellidaba Herschel, hijo de un astrónomo y músico, William Herschel. Claro que él fue uno de los inventores de la fotografía a principios del siglo XIX. Para la segunda mitad del siglo XIX ya estaban algunas personas tratando de poder registrar mediante fotografía el movimiento de las cosas de manera intencional, porque también lo que pasaba era la fotografía funcionaba de tal modo al principio que si alguien estaban tomando una foto y volteaba, salía, como dicen, movida. Hasta un político mexicano hace mucho tiempo decía que el que se mueve no sale en la foto. Bueno, no salía como seleccionado para ser candidato a la presidencia, por ejemplo. Fidel Velázquez se llamaba ese líder mexicano. El que se mueve no sale. O sea, se refería a que quien se quería adelantar a la competencia por ser candidato no quedaba, lo bateaba. Entonces, rápidamente porque ya debemos terminar. En la segunda mitad del siglo XIX, en diferentes lugares del mundo, de manera un tanto independiente, varias personas, unos fueron los hermanos Lumière en Francia,
Otro fue Thomas Alva Edison en los Estados Unidos. Desarrollaron la captura de imágenes en movimiento de cosas a través de fotografía. Y le llamaron imágenes en movimiento. Movement es en inglés, movement pictures o imágenes en movimiento, abreviado movie picture. Como dicen en otros lugares que van a ir al cine, let's go to the movies, to the movie picture. No, en Estados Unidos en particular, así le dicen. El nombre formal oficial es cinematográfico. Por ejemplo, es la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es la que entrega los premios que popularmente se conocen como Oscar. Entonces, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Cinematográfica, gráfica o grafía, cinematografía, ¿qué significa? Grafía es es como escrito. No, sería, ¿qué es la geografía? Pues escrito. ¿Qué es una gráfica? Una imagen. Las palabras se hacen con letras y las letras son signos o símbolos, dibujos que representan sonidos, por ejemplo, fonemas. ¿Sí? A las palabras llamamos gramemas. Los fonemas. De hecho, nosotros en español escribimos con un alfabeto fonético, porque cada símbolo representa un sonido. Este representa el sonido I, A, Este es un desmadre. Pues sería igual que, pero, y acá también, pero acá, ¿sí? Bueno, es cosas del español. Pero es un alfabeto fonético. Es un alfabeto fonético. Hay idiomas actualmente cuya escritura, sí, sus símbolos no son fonéticos, como algunas lenguas asiáticas de la zona este de Asia, chino, coreano, japonés, y a veces hasta idiomáticas, o sea, representan cosas. ¿Sí? Por eso el chino está en chino aprender. Son de los chinos, son chiquitos. Porque su escritura es combinada, es fonética, es idiomática y también representan sílabas. O sea, sonidos más complejos que sonidos simples. Es fonético complejo o compuesto. Bien, entonces grafía representa o significa dibujo o imagen, puede ser. ¿Qué sería entonces la cinematografía? El estudio del movimiento en física es la cinemática. Todavía no lo que dijiste, eso lo vamos a ver la próxima semana. Otra vez me spoilean el curso. Igual que sus compañeros de biomatemáticas. Pues viene del griego, escrito con letras españolas. Ya se fueron. Se olvidó el plano inclinado. El palo inclinado. Bueno, ya me acuerdo un poco, pero no un poco. La ventaja de que son horas y medias. Pues ya nos falta poquito para terminar. Pues a ver, kinematos es en griego. De hecho, en algunos otros idiomas a esto le llaman kinematics. En español se modificó a el sonido cinemática. Y es importante porque hay gente que usa estos conceptos en español, los leyó originalmente en otro idioma, por cierto, no en griego, y no conocen tampoco el español, aunque nacieron en un país de habla hispana.
Ok. Entonces, la cinemática es el estudio del movimiento. La velocidad es un concepto cinemático, la rapidez no. En cinemática usamos cantidades vectoriales y también cantidades escalares. ¿Sí? No. Eso es en lo que vamos a ver después. Todas las cantidades son vectoriales. Todas son vectoriales. Y nos describen cómo se mueven las cosas, cómo cambian su posición en el espacio. Solamente cómo, no por qué. No cuál es la causa del movimiento, simplemente describe el movimiento. La cinemática es la descripción del movimiento. La cinematografía es entonces la captura o generación de imágenes en movimiento. Por eso se llama la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en los Estados Unidos de América. Bien. Sin embargo, la gente dice, oh, let's go to the movies o let's go to the theater. Vamos al teatro. Porque así le llaman a las salas donde proyectan las películas, teatros cinematográficos. En México no le decimos así, como le decimos. ¿Por qué? Ahora sí que me voy a ver, no me voy a ver como mi abuelita, sino que voy a citar a mi abuelita. Ya le metí algo bueno. Mi abuelita me practicaba que en sus tiempos, cuando iban a ver eso, decían, vamos al cinematógrafo o a la sala cinematográfica, no al teatro, como dicen en los Estados Unidos. Vamos al de sala cinematográfica se cortó a solamente vamos al cinematógrafo. Y la gente iba al cinematógrafo, iban hasta de pipa y guante. Es más, se podía fumar adentro de las salas cinematográficas. Imagínense esos tiempos, ¿no? Ahora no te dejan ni te ven que prendes algo y luego te echan el extinguido encima. No te dejan ni meter. Comida propia no tienes que comprarla en la tienda. Lo importante es el negocio. Bueno, actualmente ya lo recortamos a vamos al cine. ¿Por qué cine? Viene de cinemática originalmente o de imágenes en movimiento, imágenes cinematográficas. Y los primeros en desarrollar sistemas para poder hacer eso fueron los hermanos Lumière en Francia, los hermanos Alba en México, no son mis parientes, no eran mis parientes, y Tomás Alva Edison en los Estados Unidos. Dicen en la familia que era de la familia. Muy orgulloso de ser descendiente de Tomás Alva Edison. Era un pirata, cabrón. Sí. Le voló a Georges Méliès, un cinematógrafo, director, productor francés de principios del siglo XX, le voló una película en la que innovó, inventó muchas técnicas de cine Méliès. Se llamó la película Le Voyage à la Lune, El viaje a la luna, inspirada en la novela de Julio Verne. La estrenó en Francia, fue un éxito. La estrenó en Londres, un éxito. A Londres había enviado mi tío, algunos de sus empleados, a conseguir copias de la película. Se las llevó a Estados Unidos, hizo copias y las exhibió. Cuando Méliès, que había hecho buen negocio en Europa, finalmente fue a Estados Unidos a exhibir su película, ya no pudo vender ni una sola copia porque ya la gente ya la había visto. Y eso lo llevó a la ruina y a la quiebra. Era un infeliz el Tomás Alva Edison. Bueno, entonces yo pinto mi raya. Ok, he pintado aquí varias rayas y vamos a terminar de pintar las últimas rayas el día de hoy. Bien, entonces, en la cinemática usamos longitud, metros para medir distancias, no longitudes solamente, sino distancias. Por lo tanto, debemos indicar el signo dependiendo de hacia dónde se mueve en el sistema de referencia. Y tiempo, y el cociente diferencia o delta x entre delta t nos da la velocidad. Y así vamos a grabar rápidamente el movimiento de la pelota de ping pong sobre la canaleta. Si no, espero que se vea en el video. A ver, ¿ya tienen sus cámaras de video? Lo voy a poner aquí abajo para no formar tanto.
¿Listos? Va en 3, 2, 1. Corten. Bien. Si se fijan bien y revisen su video después que terminemos clase en casa, puede ser, y en la semana para hacerlo, lo más probable es que vean que el intervalo de tiempo, los segundos o fracciones de segundo que tardó en pasar de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y así hasta que salió de nuestro sistema de referencia, la distancia que recorrió, el tiempo tal vez no haya cambiado. Recorrió distancias iguales y tiempos iguales. Quiere decir que podríamos medir no solamente xf menos xy, sino podríamos medir vamos a decir x1 menos x2, x0 como la inicial, menos x1, x1 menos x2, no es al revés, es la final menos la inicial. Estoy escribiendo al revés. Entonces x1 menos x0, x2 menos x1, 1, 0, 2, 1, x3 menos x2 y así sucesivamente. Y lo mismo con los tiempos, tiempo 1 menos tiempo 0, tiempo 2 menos tiempo 1 y así sucesivamente. Es decir, diferentes delta x, delta x1, delta x2, delta x3 y delta t1, delta t2 y así sucesivamente. Digamos que si delta t, delta x entre delta t siempre son iguales, estos cocientes no cambian, pongamos aquí es constante, decimos que el movimiento es uniforme. Es uniforme. Deben hacer ahora sí otra experiencia. Nada más que voy a necesitar aquí poner una escala, porque este es un palo simple. En realidad era un poste que tenía yo atornillado para una puerta. Ya la quité. Deténme acá hasta donde diga un metro, por favor. Y vamos a poner aquí marcas de 1 decímetro, 2 decímetros, 3 decímetros, 4 decímetros, 5 decímetros, 6 decímetros, 7, 8, 9 y 1 metro. Ok, ya quedó. A ver, cuidado con el chicotazo. Ahí va. No tiene que llegar hasta el final. Parto del 0. No importa cuál sea la altura. ¿Listos? En 3, 2, 1, 0. Es más, se alcanza a ver a simple vista. Bolita, por favor. Como cuando me está haciendo la cascarita en la calle. Lo voy a eliminar un poco más. ¿Sí? Va de nuevo. En 3, 2, 1, 0. Y vamos a hacer un último a menor altura. Así. En 3, 2, 1, 0. Aquí fue todavía más evidente. Podrían ustedes ahorita, aunque sea muy aproximadamente, especular
cómo son delta x1 entre x, delta x, delta t1 y así los siguientes cocientes. ¿Es constante? Al principio, como que rueda poquito y cada vez rueda más rápido, vamos a decir. La rapidez cambia. O la velocidad está cambiando en realidad, porque estamos calculando deltas x entre deltas t. La velocidad cambia. Es decir, podemos ver que también puede haber un delta b entre delta t. Si esto es constante, aquí hablamos de velocidad constante. Si la velocidad es constante, el movimiento es uniforme. Cuando la velocidad, es decir, esta v no es constante, ¿cómo le llamamos? Es una cantidad diferente. Se llama aceleración. Y aquí voy a ser enfático en cuanto a las cantidades vectoriales y con esto terminamos ya. Las cantidades vectoriales, como tienen una dirección, hay que señalar que la cantidad que estamos definiendo es una dirección. Más bien tiene una dirección. Y lo hacemos agregándole una flecha y es como identificamos a las cantidades vectoriales. La distancia de esta D nada más es así, nada más la pura delta x, esto es D, es vectorial. La rapidez no es vectorial. Como la velocidad es el cociente de una cantidad vectorial entre una no vectorial del tiempo, me da entonces una cantidad vectorial, la velocidad es vectorial. Tiene un número o magnitud y una dirección. Aquí entonces también tengo que ponerle la flechita de vector. Un problema estar aquí con la escalera. Hay dos problemas, luego yo voy a hacer. El cociente cambio en la velocidad entre el tiempo, dado que la velocidad vectorial nos va a dar una cantidad vectorial que se llama aceleración. Y hasta aquí termina lo básico de la cinemática. Mañana terminaremos los conceptos cinemáticos básicos y haremos el experimento de las pruebas de diferentes tipos de errores. Por hoy ya terminamos.